Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Bernardo Barranco, experto en religiones, nos acompaña desde Ciudad de México. Bernardo, qué placer saludarte. Muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Muchas gracias, Pues Bernardo. Sí, teníamos, bueno, el informe es muy extenso. Teníamos en el informe previo a esta conversación contigo la información más concreta. Pero hay una pregunta que siempre, cuando uno ve estas situaciones y estas investigaciones tan dolorosas, uno se pregunta, después de tanto tiempo, si esta investigación, y ya vienen denuncias de 1950, ¿por qué tardaron tanto para investigar? sí, efectivamente es una pregunta muy razonable, sobre todo por la magnitud de las revelaciones de este informe. Estamos hablando de 216,000 a 330,000 víctimas. No es cualquier cosa. Estamos hablando de 3,000 sacerdotes que representan alrededor del 3 a 4% históricamente repartidos en la iglesia francesa. Y lo que te puedo decir es que no solamente es un tema que atañe a la complicidad venenosa, por así decirlo, de la Iglesia Católica que encubre a sus víctimas y desprecia, perdón, que encubre a los victimarios, a los pederastas, y no tiene el enfoque de víctimas. Esto es también una cuestión muy dramática, pero acá hay una responsabilidad también social de no haber no solamente detectado, sino denunciado. Tiene que pasar tantísimos años para que una comisión lo plantee. Ahora, déjeme decir que en los últimos años ha habido diferentes informes parecidos. Está el informe de Irlanda, en donde se habla de más de 25,000 menores víctimas, que también fue todo un escándalo. Estamos hablando del informe de Pensilvania en el 2018, un estado de la Unión Americana, donde fueron más de 1,000 niños abusados por 300 sacerdotes. Y así encontramos informes en Alemania, en Australia y en el mismo Chile. Estamos ante un conjunto de revelaciones que lo que nos está planteando es la crisis de la iglesia, la crisis de la narrativa de la iglesia en torno a la pederastia, que primero fue de negación, después fue de complot, es decir, querían dañar la imagen de la iglesia, capitales judíos, masones, liberales, marxistas, etcétera. Y después el planteamiento fue cambiando a una aceptación, pero a medias. Esa aceptación a medias, esta constante demanda de perdón que hace el Papa, los miembros de la Iglesia, etc., está desgastado ya. Y si la Iglesia no tiene una actitud más determinante en enfrentar la pederastia, la Iglesia va a tener una de las peores crisis en su historia. Y creo que en el fondo hay un tema también muy importante, porque estamos aquí ante un informe que nos plantea una realidad devastadora. Nos dice este informe que hay violaciones masivas y sistemáticas, ¿no? Estos crímenes no pueden ser minimizados. Y creo que si uno suma en los últimos 20 o 30 años, en todas partes del mundo, donde han aparecido estos hechos, creo que la Iglesia tiene que revisar muy a fondo su relación con la sexualidad. Y para muchos observadores, especialistas, lo que está de fondo es demandar cambios a fondo, cambios fuertes, cambios importantes, pero que tenga un sustento mucho más fuerte, una especie de ayornamiento de la Iglesia en materia sexual. Dicho de otra manera, muchos expertos plantean una especie de Concilio Vaticano III en torno al tema de la sexualidad. Algo debe suceder porque es muy grave. Hoy el Papa decía que se sentía muy triste, que se sentía avergonzado
porque la iglesia católica no es un hogar seguro, decía eso, no es un hogar seguro para la comunidad católica. Eso es muy grave y viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Cuando hablas de la necesaria determinación de la iglesia católica, ahí debería entrar entonces los procesos legales, llevar a los sacerdotes pederastas ante la justicia ordinaria. Efectivamente, si uno ve el tema de la pederastia clerical, para empezar, la pederastia lamentablemente está expandida y los principales espacios de abuso se dan en las familias, en los colegios, en los clubs, etcétera. Pero la pederastia clerical tiene un especial dramatismo porque hay una doble negación, hay una actitud criminal por parte del pederasta sagrado, pero al mismo tiempo hay una traición a los principios evangélicos, a los principios religiosos, que es fundamentalmente principios morales, éticos, de valores. Y por lo tanto, entonces hay un resquebrajamiento total de la función que la sociedad le inviste a un sacerdote. Por lo tanto, estamos también ante un fenómeno de la desacralización del sacerdote y de la propia iglesia. Esta es una cuestión. Ahora, la iglesia, por más que ha planteado, esto que me dices del Papa, lo ha dicho no sé cuántas veces, y lo ha dicho también Benedicto XVI, que lloró en Malta con las víctimas, el mismo Juan Pablo II en sus últimos años pidió perdón. Eso ya está desgastado, tiene que actuar. Ahora, el tema es que no solo, y el caso francés lo muestra, es la iglesia encubridora, es la propia sociedad. Por eso la pederastia clerical toca el lado oscuro de las sociedades contemporáneas, porque me pregunto, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están los medios de comunicación que muchas veces guardan silencio, cómplice? ¿Dónde están otros sectores familiares, etcétera, en torno a este tipo de abusos que destrozan la vida de los infantes y la destrozan para siempre? Muchas veces son daños irreparables. Entonces, una de las cuestiones que se plantean es, no basta ya la denuncia mediática, que tuvo un papel muy importante, zarandeó a la iglesia. El tema que se plantea, y el caso francés va a ser muy interesante, es hasta dónde los gobiernos van a actuar de manera decisiva y de manera determinante en este caso de abusos clericales, porque muchos gobiernos no quieren enfrentar a la iglesia porque es poderosa políticamente, sobre todo en América Latina, pero la pregunta que queda en el fondo es ¿dónde queda el rol del Estado en la protección de los derechos de la infancia? ¿Dónde queda el Estado en garantizar el libre desarrollo y crecimiento de la infancia? Entonces hay una disyuntiva. La lógica política te invita, con la iglesia no me meto, pero la lógica que debe imperar es la responsabilidad que tienen los estados para garantizar el pleno desarrollo de la niñez. Tienes absolutamente toda la razón. Para el caso de Francia, que la cifra a veces parezca exagerada, es que es así. De hecho, dicen que podrían ser 330.000, porque la investigación, diríamos entonces, Bernardo, que no termina allí. Pareciese que viene otro capítulo de la investigación, porque no se fueron a escudriñar en las escuelas católicas de Francia. ¿Qué significa entonces, además, este ejemplo para tantas otras naciones del mundo? Nos estabas hablando solamente de un estado en Estados Unidos, pero en esta nación norteamericana son, según los cálculos, 11.000 y solamente a manera de denuncia. Tendrán que haber muchas más investigaciones por país, ¿será? Totalmente, y creo que también ahí hay el tema de las víctimas, es decir, las víctimas salieron a expresar sus casos, a expresar las violaciones que fueron sometidas, y en los últimos años vemos un fenómeno muy interesante, que es que las víctimas se estén agrupando en materia de sociedad civil, y ese agrupamiento tiene un peso muy grande, lo tiene en Chile, por ejemplo, que hizo que las leyes de ese país cambiaran y los estados tuvieran una mayor capacidad de atracción
en los casos de abuso sexual por parte del clero, al grado que el gobierno chileno allana las instalaciones del arzobispado, sobre todo los archivos, para requerir materiales que no se los querían dar o le daban larga a la iglesia. Es decir, el Estado tiene que intervenir de manera mucho más determinante porque es como la última frontera, es decir, ahí ha fallado mucho, han fallado los empresarios que siguen dándole privilegios y fuero eclesiástico a los actores religiosos, han fallado a muchos medios de comunicación que guardaron silencio y después, cuando hubo el boom de los escándalos sexuales, comercializaron, hicieron de la pederastia clerical un género. Hubo películas, documentales, libros, hasta una película sacó un Oscar, Spotlight, se comercializó el tema. Creo que los medios tienen que seguir jugando un papel muy importante, pero con seriedad, con agudeza, con profundidad. Y el Estado. Los gobiernos tienen que tener, hay pocos gobiernos en el mundo que tienen esta capacidad de atraer casos. Las legislaciones tienen que acabar con toda esta cuestión de prescripción, que en determinado tiempo ya no hay el delito, prescribe el delito. Es decir, hay un conjunto, los ministerios públicos, es decir, a veces es un verdadero martirio para una víctima. Yo creo que hay mucho que hacer todavía, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde la Iglesia Católica sigue teniendo un peso importante y donde las autoridades, los políticos, etcétera, temen entrar en este tema porque temen despertar un cierto desagrado y dada la potencia y la presencia de las iglesias es un cálculo que me parece que es erróneo en materia de derechos humanos de la infancia. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu análisis. Vemos que hay tanto por hacer si realmente se necesita, y aunque estemos hablando de la Iglesia Católica, pero sí, como bien dices, si incluye los estados, es un asunto también de voluntad política, y ni qué pensar de la reparación a las miles y miles de víctimas en algo tan doloroso para cada una de ellas. Fíjate, solo en Estados Unidos se calcula que son 4.500 millones de dólares en negociación, en indemnización que hay con las víctimas. Y otro dato también importante que daría para otra conversación es que esto no solo es privativo de la Iglesia Católica. Esto mismo, nada más que sin reflectores, pasa en las iglesias evangélicas y protestantes. Sin duda queda entonces para otro capítulo. Próxima invitación, Bernardo, gracias siempre y muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.